5 de febrero de 1917, luego de una serie de conflictos violentos y enfrentamientos armados que conformaron la Revolución Mexicana, es promulgada una nueva Constitución, en cuyo artículo 3 se establece que la enseñanza en México será libre y laica, así como gratuita en el nivel primario. Los ideales revolucionarios plasmados en la Constitución seguirían, de tal manera que para 1921, y gracias al esfuerzo del maestro José Vasconcelos, es fundada la Secretaría de Educación Pública, que según Melgar, en 1994, surge de la necesidad de centralizar las actividades de educación pública y darle así unidad al proyecto educativo de la Revolución. Posteriormente, entre 1940 y 1980, las administraciones presidenciales trataron de darle un enfoque nacionalista a sus gestiones, lo que se vio reflejado en el ámbito educativo, ya que se llevó a cabo una campaña de alfabetización y de construcción de escuelas. Es en este periodo cuando surge un rasgo distintivo de la educación mexicana, que ha perdurado hasta nuestros días: la expansión en todos sus niveles. Las últimas 2 décadas del siglo XX significaron un gran cambio para la educación en México, ya que los gobiernos se distanciaron de una identidad nacionalista para adoptar una más global, acercándose a organismos internacionales y siguiendo sus lineamientos. Esta época estuvo marcada por graves crisis económicas y un latente discurso de modernidad. Uno de los cambios más importantes implementados en esta época fue el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en 1992. Dicho acuerdo pretendía modernizar el país reformando la educación y fue firmado por el gobierno federal, los gobiernos de cada una de las entidades federativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica incluía una serie de ambiciosas medidas, en las que se encuentran la reorganización del sistema educativo, ya que pretendía fortalecer la idea del federalismo educativo, la reformulación de los contenidos y materiales educativos, puesto que los planes y programas llevaban más de 20 años en vigor, y la revaloración de la función magisterial, mejorando la imagen y el valor que los maestros tienen. Así, luego de 10 reformas desde su promulgación, el artículo 3 constitucional ha cambiado y se ha adaptado a las necesidades sociales, los intereses políticos y las tendencias globales, de tal manera que la Constitución reformada en el 2016 establece que la educación debe desarrollar todas las facultades del ser humano, así como el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia internacional, en la independencia y en la justicia. Dichas reformas han estructurado el sistema educativo mexicano, de tal manera que actualmente este está conformado por 3 tipos educativos: básico, medio superior y superior, los cuales están estructurados de manera secuencial, en la que es necesario acreditar una serie de grados escolares para poder acceder al siguiente nivel una vez aprobado el anterior. La Secretaría de Educación Pública, en 2017, establece que la educación preescolar y primaria se imparte en 3 servicios: general, que es el más extendido en todo el país y es ofrecido en medio rural y urbano; indígena, que está dirigido a niños que viven en comunidades indígenas existentes en el país; y cursos comunitarios, que se imparten en localidades rurales e indígenas, así como a niños migrantes que residen en campamentos agrícolas o albergues. En educación secundaria, los servicios se diversifican aún más y se consideran 5 tipos. General, es el de mayor presencia en el país. Técnica, se imparte educación tecnológica básica que permite al alumno participar productivamente en el desarrollo del país. Telesecundaria, en este tipo de servicio se hace uso de medios electrónicos y de comunicación. Cursos comunitarios, está dirigido, primordialmente, a niños y adolescentes egresados de primarias comunitarias o de localidades rurales. Para trabajadores, en un inicio estaba dirigido a personas que laboraban y tenían al menos 15 años de edad. En el caso de la cobertura, la educación primaria en México es prácticamente universalizada, aunque esta tiene un alto índice de deserción. Por otro lado, la educación secundaria no cuenta con la cobertura de la primaria, pero el índice de deserción es menor. De evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional, se encarga el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es un organismo autónomo y descentralizado creado en el 2002.
Y según el propio Instituto Nacional de Evaluación a la Educación, este se encarga de diseñar y realizar las mediciones que corresponden a componentes, procesos o resultados del sistema, expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federales y locales y generar y difundir información para emitir directrices que sean relevantes para contribuir a la toma de decisiones. Siguiendo con lo anterior mencionado, la educación media superior es posterior a la educación secundaria. Tiene una duración de 2 o 3 años y es de carácter propedéutico para cursar estudios superiores. La Secretaría de Educación Media Superior, en 2017, define la educación media superior como la que comprende el nivel de bachillerato, así como los demás niveles equivalentes a este, y la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Mientras que la Ley General de Educación, en 2017, determina que este tipo de educación se debe organizar bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y le dé revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece. La RIEMS se basa en 4 pilares fundamentales: la construcción de un marco curricular común, la definición y el reconocimiento de las modalidades de la oferta de la educación media superior, la profesionalización de los servicios educativos y la certificación nacional complementaria. Por otro lado, la educación superior es la que se imparte posterior al bachillerato o equivalente, y existen diferentes niveles dentro de esta. De igual manera, existen diferentes tipos de instituciones que la imparten. El superior universitario ofrece amplios conocimientos especializados, técnicos y teóricos en un campo de trabajo concreto. Licenciatura ofrece conocimientos avanzados en un campo de trabajo o estudio que requiere una comprensión crítica de teorías y principios. Posgrado. Para estudiar este nivel es necesario contar con la licenciatura. Se divide en especialidad, maestría y doctorado. Las instituciones de educación superior se dividen a su vez en públicas y privadas. La Secretaría de Educación Superior menciona que las universidades públicas son aquellas que realizan, además de las funciones de docencia, un amplio espectro de programas y proyectos de investigación y de extensión y difusión de la cultura. Mientras que las instituciones privadas son centros de educación profesional administrados por particulares y sin interferencia de organismos gubernamentales.